Muy bien, ahora vamos a resolver un ejercicio como tal, aplicando Cauchy-Euler. En este caso tenemos una ecuación que es de orden 2, es decir que tenemos que n vale 2, y vamos ahora a considerar lo siguiente. Entonces observa, tienes que tener mucho cuidado para aplicar Cauchy-Euler. Acá tenemos, mira, el valor de x, el polinomio en x, solamente con el término superior al cuadrado, y tenemos que coincide exactamente con el orden de la diferencial, ¿no? Entonces observa que acá tenemos x a la 1 y tenemos la primera derivada, y bueno, acá ya tenemos de manera simple, suelta, la variable dependiente. Entonces esta representación sí se puede resolver por Cauchy-Euler. Entonces muy bien, ¿qué es lo que hacemos? Primeramente analizamos el primer término. El primer término es segunda derivada. Entonces tenemos en cuenta de que x al cuadrado por dy de x. Bueno, en pocas palabras, lo único que me interesa es lo siguiente. Habíamos asumido que la segunda derivada de dy con respecto a dx va a ser igual a, partíamos de que y era igual a x, claro, x elevado a la m, ¿no? La primera derivada era simplemente m, x elevado a la m menos 1, y la segunda derivada era m menos 1, x m menos 2. Entonces bueno, acá, aunque ya lo he hecho nuevamente, entonces teníamos m menos 1, x m menos 2. Si no ubicas de dónde he sacado esto, pues simplemente derivado, ¿no? Esta m de acá desciende, ¿sí? Esta m baja acá la tienes, y el exponente se disminuye en 1, ¿no? Por eso restamos. Entonces volvemos a derivar esta expresión. Esta m menos 1 desciende, ¿sí? Y restamos en menos 1. Entonces menos 1, menos 2, menos 1, menos 1 me da menos 2. Y ahí tenemos. Entonces a partir de eso simplemente nos queda reemplazar. Entonces acá tendríamos x al cuadrado. Tendríamos x al cuadrado por de segunda derivada de y con respecto a x. Entonces tendríamos acá m menos 1, estoy reemplazando por x elevado a m menos 2. Entonces tenemos menos 2 veces x, y de y de x habíamos dicho que simplemente es m multiplicado por x elevado a la m menos 1. Luego tenemos menos 4y, pero y hemos asumido que es x a la m. Entonces tenemos 4x elevado a la m. Esta ecuación diferencial inicialmente es homogénea, entonces no nos complica la parte de la derecha. Muy bien, acá tenemos términos x al cuadrado, x a la m menos 2, tienen la misma base, se pueden operar, ¿no? Es decir, que puedo agarrar x, puedo agarrar acá la x al cuadrado más m menos 2 y multiplicar por m menos 1. Acá tendría menos 2x, acá nuevamente tenemos lo mismo, x y x, misma base. Entonces voy a trabajar con los exponentes, tendría 1 más m menos 1, y finalmente tendría menos 4x elevado a la m. Esto es igual a 0. Muy bien, acá se me fue la m, acá me faltaría esta m, si no, no nos va a funcionar de este término. Entonces a partir de acá tenemos 2 más menos 2, esto se simplifica, ¿no? Y acá tengo 1 menos 1, se simplifica, y al final tuviese x elevado a la m menos 1, menos 2 veces m x elevado a la m, menos 4 veces x elevado a la m, esto es igual a 0. Entonces observa que aquí tenemos términos en común, x a la m y x a la m, en los tres elementos. Entonces podemos factorizar, tendría x a la m, esto es igual a la multiplicación de m, bueno, voy a meter directamente a la multiplicación, tendría m cuadrado menos m menos 2m menos 4, esto es igual a 0. Entonces acá ya hemos llegado a una representación tanto más sencilla. Vamos a hacer operaciones de x a la m cuadrado menos 3m menos 4, esto es igual a 0. Entonces recuerda, este término de acá es una solución.
hemos dicho que y es igual a x elevado a la m. Entonces este término no puede ser 0. Lo único que nos resta es esto. Entonces si te das cuenta, este es un polinomio de segundo orden, donde la idea es encontrar el valor de m. Entonces acá tendríamos que m al cuadrado menos 3m menos 4 va a ser 0. Entonces acá ya podemos ver una forma de factorizar, ¿no? Para encontrar las raíces. Entonces lo que tendríamos que hacer sería colocar m y buscar dos números, ¿no? Si ese es el caso, ¿no? De poder factorizar dos números que multiplicados me den 4 y que sumados me den 3. Me imagino que el 4 y el 1, ¿no? Entonces necesito que esto sea negativo, tendría que ser menos 4 más 1, ¿no? Menos 4 más 1 me va a dar 3 y menos 4 por más 1 me da menos 4. Entonces de acá yo tengo la certeza de que mi primera raíz había sido 4 y mi segunda raíz había sido menos 1. Entonces recuerda, este es el planteamiento inicial. Hemos partido de esto, que y es igual a x elevado a una raíz. Entonces mi primera solución va a ser x elevado a la primera raíz encontrada, que en este caso va a ser 4. Y mi segunda solución, va a ser x elevado a la segunda raíz, que en este caso va a ser menos 1. Dos soluciones de la ecuación diferencial. En todo caso, la solución como tal va a ser la combinación de estas dos soluciones respetando la independencia lineal. Acá no hay mucho que decir. Tendríamos las constantes para generalizar. Tendría x elevado a la 4 más la segunda constante x elevado a la menos 1. Probemos si efectivamente estas son soluciones a la ecuación como tal. Entonces vamos a copiar nuestra ecuación en la parte inferior para demostrar si efectivamente. Vamos a probar con. Vamos a suponer que y es igual a x a la 4. Necesitamos la segunda derivada. Encontramos la primera derivada, que sería 4x elevado al cubo. Y la segunda derivada sería 12x elevado al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar estos valores en la ecuación diferencial. Tendría x al cuadrado multiplicado por la segunda derivada, que en este caso es 12x al cuadrado, menos 2 veces x multiplicada por y, ¿no? Que en este caso sería por y', la primera derivada, ¿no? Por 4 por x al cubo menos 4 veces y, que en este caso es x a la cuarta. Todo esto debería darnos 0. Entonces acá tendría 12x a la cuarta menos 2 por 4 es 8, perdón. 8x a la cuarta menos 4x a la cuarta. Y si te das cuenta, 12 menos 8 me da 4. 4 menos 4 me da 0. Efectivamente, esta sí es una solución a la ecuación diferencial. Y seguramente esta también lo es. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a resolver otro ejercicio. Seguimos trabajando con ecuaciones de segundo orden para que no sea muy complejo los ejemplos que vamos a trabajar. Entonces partimos de nuevamente revisar si efectivamente esto se aplica a Cauchy-Euler. Entonces, cuadrado, segunda derivada. 1, primera derivada. Y bueno, para de contar, esto coincide exactamente con lo que nosotros requerimos. Partimos de que una solución es x elevado a m. Primera derivada sería m, x a la m menos 1. Segunda derivada sería m menos 1, x elevado a la m menos 2, ¿no? Porque estamos derivando, recuerda. Si tuviese una tercera, tendría que considerar que m menos 1, la m menos 2 baja, m menos 2, y tendría x elevado a la m menos 3, ¿no? Y así sucesivamente. Esto ya va más en función a tu habilidad de poder representar, no es difícil. Muy bien, hacemos el cambio. Tendríamos 4x al cuadrado, segunda derivada es m menos 1, x elevado a la m menos 2, más 8 veces x por la derivada, que en este caso sería m, x elevado a la m menos 1, más y, que para mí en este caso es x elevado a la m, y esto es 0. Muy bien, entonces la idea es de acá de que van a desaparecer las x a las m, ¿no? En realidad las x elevado a la esta x al cuadrado tiene que desaparecer. Entonces este x al cuadrado se va a simplificar con este x a la menos 2, ¿no? Podemos desglosar. Y lo mismo, esta x se va a multiplicar o se va a simplificar
con esta x a la menos 1. Bueno, lo hagamos paso a paso para que me entiendas, como lo habíamos hecho inicialmente. Tendría 4x al cuadrado más m menos 2, porque estas son la misma base, recuerda, misma base, entonces puedo hacer operaciones en sus exponentes, multiplicado por m menos 1. Lo mismo acá, tendría más 8x m 8x elevado a la 1 más m menos 1 por m, ¿no? Recuerda, acá estamos trabajando misma base, ¿sí? Y estamos haciendo operaciones sobre sus exponentes. Y finalmente tuviese más x elevado a la m. Esto es igual a 0. Entonces en este sentido, este 2 con este menos 2 se simplifica, y lo mismo este 1 con este menos 1. Y nos quedaría la siguiente representación: 4x elevado a la m, m menos 1, más 8 veces x elevado a la m por m más x elevado a la m. Esto es 0. Entonces acá logramos encontrar términos en común: x elevado a la m, x elevado a la m. Entonces pasamos a hacer la factorización respectiva. Tendría x elevado a la m, 4 veces m menos 1, más 8 veces m, más, en este caso tendríamos simplemente 1, y esto es igual a 0. Recuerda, x a la m es una solución, no puede ser 0, entonces lo único que nos queda es el otro término. Vamos a meter los paréntesis, tendríamos 4m elevado al cuadrado menos 4m más 8m más 1. Esto es igual a 0. Muy bien, ahora procedemos a hacer las operaciones que nos restan. 4m al cuadrado tendría más 4m más 1. Esto es igual a 0. Entonces a partir de acá hay que hacer, o hay que ver la forma de poder factorizar y encontrar las raíces si es el caso, o en todo caso utilizar la ecuación cuadrática. Entonces, si planteamos la ecuación cuadrática, deberíamos tener algo parecido a esto, ¿no? Tenemos b más menos la raíz cuadrada de, bueno, menos b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces vamos reemplazando. Sabemos que para mí a es 4, b es 4 y c es 1 a partir de esta expresión, ¿no? Entonces vamos reemplazando. Tendríamos menos b, que sería menos 4, más menos la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, ¿no? Que sería 16, menos 4 por a, que es 1, y por c, perdón, a es 4 y c es 1. Vamos a respetar, esto es 1, y tuviésemos lo siguiente: sobre 2 veces a, sobre 2 por 4. Entonces tendríamos menos 4 más menos, acá en la raíz, si observas, 16 menos 4 por 4 es 16, me va a dar 0, ¿no? Y tuviésemos 2 por 4 es 8. Entonces tendríamos que esto, m1 va a ser igual a, o m1 va a ser igual a menos 4 sobre 8, ¿no? Entonces sería menos 1/2. Y si te das cuenta, van a ser raíces iguales porque acá la determinante me ha dado 0. Entonces no hay nada que sumar y restar. Entonces tenemos dos raíces iguales. Tanto m1 como m2 son 1/2. Entonces m2 va a ser igual a menos 1/2. Entonces la solución tendría que ser, recuerda, hemos partido de que y es igual a x elevado a la m. Entonces y1 es igual a x elevado a la m1 y y2 va a ser igual a x elevado a la m2. Partiendo de ese criterio, tendríamos de que la primera solución es x elevado a la menos 1/2 y la segunda solución también tendría que ser x elevado a la menos 1/2. Si tendríamos que armar la solución como tal, sabemos que la solución se forma de c1 multiplicado por y1 más c2 multiplicado por y2. Pero acá rompemos el concepto de independencia lineal cuando hagamos el reemplazo, es decir, que yo tenía y es igual a c1 x elevado a la menos 1/2 más c2 x elevado a la menos 1/2. Entonces acá no hay consistencia en las soluciones porque son términos semejantes, se puede hacer operaciones y solamente nos quedamos con una sola solución. Entonces algo está mal. Entonces el método nos indica que cuando tenemos raíces repetidas, al igual que en ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes,
multiplicábamos por x en función a la cantidad de raíces que aparecía. En este caso tenemos dos raíces repetidas, la multiplicidad es 2. Y en este caso, en vez de multiplicar por x, vamos a multiplicar por el logaritmo de x, es lo que nos dice el método. Entonces la segunda solución que está causando conflictos, lo vamos a multiplicar directamente por el logaritmo de x. Entonces mi segunda solución tiene que tener el logaritmo de x. De esa manera garantizamos la independencia lineal. Si quieres corroborar, intenta derivar este producto y ves reemplazando en la ecuación como tal. Esta debería ser una solución garantizada a la ecuación diferencial. Muy bien, vamos a pasar ahora a resolver este ejercicio, ¿ya? Y vamos a ver valores de frontera, valores de inicio, ¿ya? Entonces, nuevamente, partimos de que y es igual a x elevado a la m. Partimos de que la primera derivada es m, x elevado a la m menos 1. Y la segunda derivada va a ser igual a m menos 1, x elevado a la m menos 2. Entonces a partir de acá simplemente hacemos el reemplazo. 4x al cuadrado, segunda derivada tendríamos m menos 1, x elevado a la m menos 2, más 17y, que en este caso sería directamente tendríamos x a la m. Esto es igual a 0. ¿Ya? No tenemos el término de la primera derivada. No importa. Entonces tendríamos 4, hacemos operaciones x al cuadrado, más m menos 2, multiplicado por m menos 1, más 17x elevado a la m. Esto es igual a 0. En este sentido, esto con esto se simplifica y tendríamos la siguiente representación. 4x elevado a la m menos 1, más 17x elevado a la m, esto es igual a 0. Términos en común, xm. Factorizamos, tendríamos x elevado a la m, 4m menos 1, más 17, esto es 0. Muy bien, ahora hacemos operaciones. Recuerda que este x a la m es una solución, no puede ser 0, lo único que nos resta es este término igualarlo a 0. Entonces partiendo de ahí tendríamos 4m al cuadrado menos 4m más 17. Esto es igual a 0. Entonces aplicamos la solución por términos cuadráticos, por la fórmula cuadrática. Menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, esto sobre 2 veces a. Partimos de que a es 4, b es menos 4 y c es 17. Si te das cuenta, este término de c hace mucho que decir. 17 es un término grande. Entonces acá lo más probable es de que esto va a ser negativo, ¿no? Entonces vamos a tener raíces imaginarias. Veamos. Tendríamos menos b, que sería menos por menos va a ser positivo. Tendríamos 4 más menos la raíz de b al cuadrado. Tendríamos 16 menos 4 veces hace 4 por 4, 16 y 16 por 17, ¿no? $272. Entonces colocamos 272 y bueno, hacemos la diferencia. Menos 16, 256, ¿no? Y la raíz cuadrada tiene, ¿no? 4, bueno, acá tendríamos sobre 2 veces a, sobre 8, ¿no? Ya que tendríamos 4 más menos 256 negativo sobre 8. A partir de acá tuviésemos 4 más menos 256 es raíz cuadrada es, a ver, 8, 16 por 16, si no me equivoco, es la raíz cuadrada. Veamos, 16 por 16, 256, sí, efectivamente. Entonces tendríamos más o menos 16 y, ¿no? Recuerda que esto es negativo, entonces tendríamos 16 raíz de menos 1, ¿no? Sobre 8. Entonces a partir de acá tenemos 4 y 8 va a ser un medio, ¿no? Más menos 16 entre 8 me da 2 raíz de menos 1. En pocas palabras tuviésemos 0, bueno, vamos a respetar el un medio más menos 2 veces i, ¿no?
Entonces a partir de acá ya tenemos nuestras raíces. M1 va a ser igual a 1 medio más 2i, y M2 va a ser igual a 1 medio menos 2 veces i. Esas son nuestras raíces. Entonces este es el caso en el que tenemos raíces imaginarias, es decir, tenemos conjugadas. Entonces la solución habíamos dicho que es igual a y es igual a x elevado a m1. Entonces y1 sería esto, ¿no? Y a partir de acá tendríamos que x es igual a 1 medio elevado a la 1 medio más 2 veces i. Pero acá la idea es las imaginarias, ¿no? Tener funciones imaginarias nos complica la vida. Entonces nos indican que si tenemos que x es igual elevado a más bi en un número complejo, y la segunda solución, esto es y1 y y2, por decir, es x elevado a menos bi. Entonces la solución como tal nos dice que va a ser igual, y es igual a x elevado a la a multiplicada por el coseno del ángulo b logaritmo de x más el seno del ángulo, que en este caso va a ser b logaritmo de x. Esta es la forma de representar de manera más sencilla. Entonces aplicando lo mismo tendríamos que y es igual a x elevado a la a, que para mí es 1 medio, multiplicada por el coseno b, si te das cuenta, b en nuestro ejemplo va a ser 2, ¿no? Entonces tendríamos coseno de 2 veces logaritmo de x, ¿no? 2 veces logaritmo de x, ¿sí? Más el seno de 2 veces el logaritmo de x. Y esta sería nuestra solución como tal. Nos dan valores de frontera, ¿no? Nos dicen que tenemos esta, nuevamente voy a copiar la expresión, ahí tenemos la solución. Tenemos lo siguiente. En primera nos dicen que si reemplazamos en la función, tendríamos que si x es 1, reemplazando en la ecuación de diferencia en la solución, y nos debería dar menos 1. Entonces si hacemos eso tendríamos por este lado menos 1, donde vea x le voy a reemplazar por 1, tendría 1 elevado a la 1 medio multiplicado por el coseno de 2 veces el logaritmo de 1 más el seno de 2 veces el logaritmo de 1, donde vea x lo estoy reemplazando por 1. Y recuerda que acá se me fue, teníamos las constantes, esto es en la solución, porque la idea de darnos valores de frontera es justamente para particularizar la solución con los valores de las constantes, y como tenemos una ecuación de segundo orden, tenemos dos constantes por las dos soluciones, entonces necesitamos dos valores para encontrar las dos constantes. Acá tienes acá tú tienes uno y acá tú tienes otro. Entonces estamos partiendo inicialmente de este. Entonces partiendo de esto, de este término, de este planteamiento, llegamos a esto. Tendría menos 1, esto es igual a 1 elevado a la 1 medio, es raíz de 1, simplemente es 1. Y tendríamos acá el coseno, el logaritmo de 1 es 0, ¿no? Entonces tendríamos coseno de 0 más 2 veces el logaritmo de 1 es 0, y tendríamos el seno de 0. Entonces el seno de 0, sabemos que el seno del ángulo 0 es 0, y acá sabemos que esto es 1. Entonces acá, ojo, me estoy olvidando de colocar las constantes, constante 1, constante 2, acá tendríamos constante 1 y constante 2. Entonces tuviésemos lo siguiente, ¿no? Tendríamos menos 1 es igual a 1, por cualquier cosa es 1, no pasa nada, entonces tendríamos simplemente que la constante 1 es menos 1. ¿Sí? Nos da a entender eso. Entonces ahora tendríamos que encontrar para el otro para este de acá, para la derivada, ¿no? Entonces acá la idea es que tú derives esta expresión. Entonces tendrías que derivar todo este término, encontrar la derivada, porque acá tienes la derivada de un producto, ¿no? En todo caso te conviene tratarlo de la siguiente manera: y es igual a x elevado a la 1 medio. Vamos a separar la constante acá. Tendríamos c1 x elevado a la 1 medio por el coseno de 2 veces el logaritmo de x más c2 x elevado a la 1 medio por el seno de 2 veces el logaritmo de x, ¿ya? Entonces mira, acá tú tienes el producto, recuerda, tienes el producto de dos términos. Para derivar vamos a tener
dos términos acá. Y recuerda que acá tienes que también derivar el coseno de un ángulo. Entonces sabes que el coseno, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 5x, su derivada va a ser menos 5 seno de 5x. Entonces en ese sentido tienes que aplicar lo mismo acá, ¿no? Encontrar la derivada. Entonces la derivada de 5x era 5 y esto viene acá. Entonces la derivada del logaritmo de x tendría que venir por el otro lado. Te dejo este trabajito para que tú lo hagas en casa, ¿ya? Entonces en ese sentido vas a encontrar una expresión de la derivada, ¿sí? Que va a ser largo, y lo que haces es reemplazar. Es decir, cuando hayas encontrado la expresión como tal, ¿sí? Tendrías que reemplazar ahora en función a lo que hemos planteado. Es decir, que tuviésemos para donde veamos x acá, donde veamos x lo vamos a reemplazar por 1 y esto debería ser igual a menos u medio. Entonces acá reemplazas todo lo que tenga x por 1 y al final vas a encontrar el valor de la constante 2, ¿sí? Porque recuerda que acá ya sabemos cuánto es la constante 1. La constante 1 había sido menos 1. Entonces acá, antes de hacer cualquier cosa, simplemente vamos a reemplazar esto por menos 1. Y a partir de ahí ya empiezas a derivar y lo único que nos va a quedar como constante va a ser, bueno, como incógnita va a ser la constante 2. Entonces te dejo para que tú en los comentarios me indiques cuál es el valor de la constante 2.